Tenemos que ir al Museo de Arte Moderno hoy. ¿Está muy lejos de nuestro hotel en el centro? Sí, está en el otro extremo de la ciudad. Entonces no podemos ir caminando hasta allí esta mañana. No, es mejor tomar el transporte público, sin duda. ¿Tomamos el metro o vamos en el autobús urbano? El autobús nos deja justo en la puerta principal. Me parece una idea perfecta para no caminar demasiado. La parada de autobús está en la siguiente calle. Vamos caminando hacia allí. Hace un día muy soleado. Mira, la parada tiene una marquesina de cristal grande. ¡Qué bien! Así podemos sentarnos a esperar un rato. Siempre hay mucha gente esperando en esta parada central. Es normal, pasan muchas líneas de autobús por aquí. Tenemos que tomar la línea número 27, creo recordar. Voy a mirar el mapa de la pared azul. ¿Qué dice el mapa sobre la ruta del autobús? Sí, la línea 27 va directa hacia el museo. Perfecto, no tenemos que hacer ningún transbordo pesado hoy. Eso me alivia. Los transbordos me confunden bastante siempre. A mí también, es fácil perderse en ciudades grandes. ¿Pasa el autobús con mucha frecuencia por esta parada? Según el panel digital, el próximo llega muy pronto. Tenemos tiempo de sobra para comprar los billetes necesarios. ¿Dónde podemos comprar los billetes para nuestro viaje hoy? Creo que hay una máquina expendedora detrás de ti. Ah, sí. Aquí hay una máquina roja muy moderna. Vamos a comprar los billetes antes de que llegue. La pantalla principal está en varios idiomas diferentes ahora. Toca la pantalla para poner el menú en español. Ya está. Tenemos que elegir el tipo de billete. ¿Compramos un billete sencillo o un abono de día? Solo vamos al museo y luego volvemos al hotel. Entonces, 2 billetes sencillos de ida son más baratos. Tienes razón. Selecciono 2 billetes sencillos en la pantalla. ¿Cuánto cuesta cada billete sencillo para el autobús urbano? La máquina dice que cuesta 1,50 €. Entonces son 3 euros exactos por los 2 billetes. Hay billetes reducidos para estudiantes, pero no tenemos carnet. No pasa nada. Compramos la tarifa normal de adulto. Me parece bien. Le doy al botón verde de confirmar. ¿La máquina acepta monedas o solo tarjetas bancarias modernas? Parece que acepta tanto monedas sueltas como tarjetas de crédito. Yo prefiero pagar con algunas monedas que tengo sueltas. Busca bien en tu cartera roja. A veces falta cambio. Tengo una moneda de 2 euros y otra de 1. Es la cantidad exacta que necesitamos para los billetes. Vamos a meterlas rápido por la ranura de arriba. Mete la primera moneda de 2 euros por la ranura. Ya está dentro. Ahora meto la moneda de 1 euro. La pantalla dice que el pago ha sido totalmente aceptado. Suena como si la máquina estuviera imprimiendo los billetes de papel. Sí, escucho el ruido de la pequeña impresora interna trabajando. Mira, ya caen por la pequeña bandeja de abajo rápidamente.
Coge los billetes y guárdalos bien para no perderlos nunca. Yo me guardo el mío en el bolsillo de mi abrigo. Y yo meto el mío en mi cartera de cuero. Tenemos que validarlos al subir al autobús, ¿verdad, Mateo? Sí, hay unas máquinas amarillas dentro para picar el billete. Si no los validamos, nos pueden poner una multa muy grande. Exacto, los inspectores suben a menudo a revisar los pasajes. Siempre es mejor hacer las cosas bien y viajar tranquilos. Totalmente de acuerdo. Mira el panel digital rojo otra vez. Dice que nuestro autobús llega en solo 2 minutos de reloj. ¡Qué bien! No hemos tenido que esperar casi nada de tiempo. El servicio de transporte público aquí es muy rápido y puntual. Sí, es una de las mejores cosas de esta bonita ciudad. Veo un autobús acercándose al final de la calle principal. Sí, es un vehículo de color azul muy grande y moderno. Fíjate en el número brillante que lleva en la parte superior. Es el número 27. Es exactamente nuestro autobús esperado hoy. Prepárate, que va a parar justo delante de nosotros ahora. El autobús está frenando despacio junto a la acera peatonal. Hay mucha gente que también quiere subir a este autobús. Tenemos que hacer una fila ordenada delante de la puerta. En este país, la gente respeta mucho el turno de entrada. Sí, nadie empuja para subir primero. Es muy agradable verlo. Saca tu billete del bolsillo para tenerlo en la mano, Mateo. Ya lo tengo preparado. Haz tú lo mismo por si acaso. Lo tengo listo entre mis dedos para no retrasar a nadie. ¿Por qué puerta tenemos que subir al interior del vehículo hoy? Siempre hay que subir por la puerta delantera del conductor simpático. Ah, vale. Las puertas traseras son solo para salir y bajar. Exacto, así la gente no choca en el pasillo central estrecho. Las puertas delanteras se abren ahora con un ruido de aire. La señora mayor ya está subiendo por los escalones muy bajos. El conductor lleva un uniforme de color azul muy elegante. Salúdale con educación cuando pasemos por su lado al subir. Por supuesto, siempre hay que ser educado con los trabajadores públicos. Prepárate, ya nos toca subir a nosotros dos detrás de ella. Sube tú primero con cuidado para no tropezar en el escalón. Subo despacio. Dentro hace una temperatura mucho más agradable y cálida. Yo subo detrás de ti. Ten el billete preparado para pasarlo. Sí, voy a buscar la máquina amarilla de validación ahora mismo. Recuerda meterlo con las flechas negras apuntando hacia abajo, por favor. Entendido. Vamos a pasar por la máquina para entrar al autobús. Buenos días, señor conductor. Vamos a pasar hacia adentro del autobús. Buenos días. Qué amable. Nos ha devuelto el saludo sonriendo alegremente. Busca la pequeña máquina amarilla para validar nuestros billetes de papel. Hay una justo detrás del asiento del conductor. A la derecha, voy a meter mi billete por la ranura de la máquina.
Ha hecho un ruido seco y ha encendido una luz verde. Eso significa que ha impreso la fecha y la hora correcta. Ahora voy a meter el mío por la misma ranura superior. Hazlo rápido, la gente sigue subiendo con prisa detrás de nosotros. Ya está validado correctamente. Guarda los billetes bien otra vez, Mateo. Los meto en mi cartera de cuero para mayor seguridad durante el viaje. El autobús está arrancando muy despacio para salir de esta parada. Sujétate fuerte a la barra de metal amarilla para no caer. Me sujeto bien. Hay muchas personas de pie en el pasillo. Vamos a avanzar hacia el fondo del autobús con mucho cuidado. Pide perdón al pasar entre la gente, no hay mucho espacio. Perdón, disculpe, vamos a pasar hacia la parte trasera del pasillo. Gracias a todos. Aquí atrás hay un poco más de aire libre. Mira, allí hay 2 asientos libres al lado de la ventana. Vamos rápido, antes de que otra persona decida sentarse en ellos. Siéntate tú en el asiento que está pegado a la ventana limpia. Muchas gracias, me encanta mirar el paisaje de la ciudad moviéndose. Yo me siento en el asiento del pasillo para protegerte un poco. Qué cómodo es este autobús. Los asientos son muy suaves y nuevos. El autobús va bastante rápido por el carril exclusivo de transporte público. Eso evita todos los atascos de tráfico del centro de la ciudad. Es una gran ventaja para llegar a tiempo a los sitios turísticos. Mira qué bonitos son los edificios de esta calle tan ancha y limpia. Tienen una arquitectura muy clásica con balcones de hierro forjado muy elegantes. Hay muchas tiendas de ropa y cafeterías modernas en la planta baja. Luego podemos venir a pasear por este barrio tan animado por la tarde. Me parece un plan excelente para hacer unas compras interesantes hoy mismo. El autobús anuncia las paradas por los pequeños altavoces del techo blanco. Sí, también hay una pantalla digital con el nombre de cada parada. Eso ayuda mucho a los turistas que no conocen la gran ciudad. ¿Cuántas paradas faltan para llegar al Museo de Arte Moderno aproximadamente? Según el mapa de antes, eran unas 8 paradas en total hoy. Creo que ya hemos pasado 3 paradas distintas desde que subimos. Entonces nos faltan unas 5 paradas más para tener que bajar. Deberíamos estar muy atentos para no pasarnos de largo sin darnos cuenta. El nombre de nuestra parada final es exactamente Plaza de las Artes. Plaza de las Artes. Voy a memorizar ese nombre ahora mismo mentalmente. Me parece muy bien. El autobús acaba de frenar un poco brusco. Se ha subido un grupo grande de estudiantes con mochilas escolares pesadas. Hacen mucho ruido hablando y riendo entre ellos en el pasillo estrecho. Es normal, son muy jóvenes y acaban de salir de clase juntos. Me pregunto si nuestra parada está cerca o todavía falta mucho rato. Podríamos preguntar a alguien que conozca bien esta zona por seguridad. Tienes razón. Voy a preguntar a la señora del asiento delantero izquierdo. Hazlo con educación. Parece que está leyendo un libro bastante interesante. Disculpe, señora, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta rápida sobre la ruta? Ella te está mirando y asiente con la cabeza, sonriendo de forma amable. Queremos ir al Museo de Arte Moderno en este mismo autobús urbano.
Dile que no sabemos exactamente dónde tenemos que bajar nosotros hoy aquí. ¿Sabe usted en qué parada exacta tenemos que bajarnos, por favor, señor? La señora dice que es la parada de la Plaza de las Artes. Sí, nos dice que faltan solo 3 paradas para llegar allí pronto. Qué amable es ella. Pregúntale si el museo se ve desde la parada. ¿El edificio del museo se ve fácilmente desde la misma parada del autobús? Ella dice que sí, que es un edificio de cristal muy grande. Muchas gracias, señora. Ha sido usted verdaderamente amable con nosotros dos. Da gusto encontrar personas tan serviciales en el transporte público hoy en día. La verdad es que sí, ahora estamos mucho más tranquilos con la ruta. Solo tenemos que contar 3 paradas más y estar atentos mirando al cristal. Acabamos de parar en una, nos quedan solo 2 paradas más para salir. Veo un edificio grande de cristal acercándose a lo lejos por la derecha. Seguro que es ese gran edificio. Preparémonos para levantarnos del asiento pronto. Espera un momento. ¿Quiénes son esos hombres con chaleco amarillo y libreta? Han subido por las puertas traseras en esta última parada tan breve. Llevan unas máquinas pequeñas en la mano y piden los billetes a todos. Son los revisores del autobús. Están haciendo una inspección de rutina rápida. Menos mal que hemos validado nuestros billetes al subir antes, Mateo. Saca tu billete del bolsillo. El revisor se está acercando bastante rápido. Ya lo tengo en la mano. Estoy totalmente preparada para enseñarlo al revisor. El revisor está pidiendo los billetes a los estudiantes del pasillo central. Parece que un chico no encuentra su billete válido en la mochila negra. Eso es un problema serio. La multa es de 50 euros si te pillan. El chico lo ha encontrado al final. ¡Qué gran suerte ha tenido hoy! El revisor ya está a nuestro lado mirándonos con mucha seriedad y respeto. Buenos días, señor inspector. Aquí tiene usted mis billetes correctamente validados antes. Yo le entrego el mío también para que lo pueda comprobar bien ahora. Está pasando los billetes por su pequeña máquina lectora digital de color roja. La máquina ha hecho un pitido verde aprobando los 2 billetes de papel. Nos devuelve los billetes y nos da las gracias con mucha educación profesional. Todo está en perfecto orden. Somos unos pasajeros muy responsables siempre en vacaciones. Es un gran alivio pasar estos controles sin ningún tipo de problema técnico. El revisor sigue pidiendo los billetes a la gente de la parte de atrás. Ha sido un control muy rápido y eficiente en pleno movimiento del vehículo. Sí, oye, el autobús está anunciando nuestra parada por el altavoz del techo. Ha dicho claramente, próxima parada, Plaza de las Artes, en el sistema automático. Tenemos que prepararnos para salir antes de que se cierren las puertas automáticas. Pulsa el botón rojo que está en la barra amarilla, por favor, Mateo. Ya lo he pulsado. Se ha encendido un cartel brillante de parada. Así el conductor sabe que alguien quiere bajarse en la siguiente estación o... Voy a levantarme del asiento para dejarte pasar cómodamente hacia el pasillo ancho. Coge tu mochila negra, yo ya tengo mi abrigo puesto y bien abrochado. El pasillo está un poco lleno de gente de pie ahora mismo aquí.
Tenemos que caminar despacio hacia las puertas de salida traseras del autobús grande. Pide permiso amablemente a las personas para poder pasar entre ellas con cuidado. Perdonen, por favor, vamos a bajarnos en la próxima parada de esta calle. Gracias por dejarnos pasar. Es usted muy amable de verdad por apartarse hoy. Ya estamos bastante cerca de las puertas dobles del centro de este autobús. Agárrate fuerte a la barra vertical. El autobús está frenando bastante de repente. Sí, veo que nos acercamos a la parada junto al edificio moderno de cristal. Ese es el famoso museo. La señora del asiento tenía toda la razón. Es un edificio impresionante de cristal y acero brillando bajo el sol mañanero. El conductor está parando el vehículo justo al lado de la acera para peatones. Las puertas tienen una luz verde que indica que podemos abrir para salir. Hay que pulsar el botón verde luminoso de la misma puerta del autobús urbano. Púlsalo tú, Mateo. Yo estoy sujetando mi bolso con las dos manos juntas. Ya lo he presionado fuerte. Las puertas se están abriendo hacia los lados rápidamente. ¡Qué bien! Ha entrado una brisa de aire fresco muy agradable de la calle. Ten mucho cuidado al bajar los 2 escalones pequeños hacia la acera firme. Bajo el primero y bajo el segundo escalón con mucha seguridad y cuidado. Yo bajo justo detrás de ti despacio. Ya estamos en la calle seguros. Apárcate de las puertas. Otra gente quiere bajar del autobús también con prisa. Me muevo hacia un lado rápidamente. Las puertas del autobús ya se cierran solas. El vehículo arranca de nuevo y sigue su largo camino por la gran avenida. Hemos completado nuestro viaje en transporte público con un éxito total y rotundo. Ha sido una experiencia muy fácil y cómoda en absolutamente todos los sentidos posibles. Mira nuestro viejo billete de papel. Lo podemos tirar a la papelera ya. Mejor guárdalo de bonito recuerdo de nuestro primer viaje en autobús por aquí. Tienes mucha razón. Lo pongo en mi cartera junto a las entradas viejas de ayer. El edificio del Museo de Arte Moderno está cruzando esta calle tan ancha. Tenemos que esperar a que el semáforo de peatones se ponga en color verde. Hay mucha gente esperando para cruzar el paso de cebra ahora mismo aquí. El muñeco verde ya está encendido brillante. Podemos cruzar con total y absoluta seguridad. Vamos caminando pisando las rayas blancas hasta llegar tranquilamente a la otra acera. La gran plaza del museo tiene unas esculturas de metal gigantes muy raras. Son famosas obras de arte contemporáneo. A mí me parecen muy originales e interesantes. Supongo que yo no entiendo mucho de ese tipo de arte tan moderno. No te preocupes por eso. Seguro que dentro hay cuadros que te gustan más. La entrada principal es enorme y tiene unas puertas de cristal giratorias muy pesadas. Veo que hay una fila inmensa de personas para comprar las entradas hoy. Menos mal que compramos nuestras entradas por internet esta misma mañana en el hotel. Sí, así podemos pasar directamente al control de seguridad sin tener que esperar horas. Qué buena planificación hemos hecho para aprovechar bien este fantástico día soleado en Madrid. Estoy deseando ver la exposición temporal de fotografía antigua en la segunda planta del edificio. Yo prefiero ver las pinturas famosas de la exposición permanente del museo con calma. Tendremos tiempo de sobra para verlo absolutamente todo si caminamos con un paso tranquilo. Prepara el código de las entradas en la pantalla de tu móvil para entrar. Ya lo tengo abierto en mi teléfono y con el brillo de la pantalla muy alto.
Vamos a empujar la puerta giratoria juntos para entrar al museo de una vez. Adelante, empieza nuestra gran visita cultural de esta bonita tarde por la ciudad.